Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Estoy muy contenta de presentarles a Paula Poblete, quien nos va a hablar de un tema realmente urgente. Paula es economista y minor en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Ha trabajado como investigadora y analista en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en el Banco Central de Chile y en diversas consultorías. Su experiencia profesional está vinculada principalmente a la investigación y al desarrollo, la sistematización y el análisis estadístico. Actualmente es la directora de estudios de Comunidad Mujer. Comunidad Mujer es una organización sin fines de lucro, experta en género, transversal e independiente, que promueve los derechos de las mujeres y aporta la generación y discusión de políticas públicas y corporativas para una mayor equidad entre hombres y mujeres. El propósito de la organización es que las mujeres nazcan en una sociedad con iguales derechos y oportunidades. Nosotros en el Centro Interdisciplinario de Neurociencia, además de ser un centro de excelencia científica, queremos ser pioneros en igualdad y equidad en el sentido más inclusivo de la palabra. Por eso nos interesa mucho aprender de ustedes y que ojalá podamos establecer un puente permanente con Comunidad Mujer. En el centro estamos fuertemente comprometidos con la comunidad y por eso hemos abierto este seminario al público amplio para que todos puedan escucharte. Paula, es un honor y un privilegio tenerte aquí. Muchas gracias y bienvenida. No, al revés, Andrea. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el interés a tus colegas. Y bueno, voy a partir compartiendo pantalla para facilitar la presentación. Ojalá se animen a participar porque voy a partir con, con preguntas para ustedes. Y no está disponible la presentación. ¿Qué habrá pasado? ¿Y qué ahora no me pesca? No, ahí agarro. Con sonido está bien. Ahí sí. Vamos a ver. Está lo de la anotación. Sí, ya está escrita. Bueno. Vamos a hablar hoy día de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Vamos a hablar de corresponsabilidad y también contextualizando todo esto en la pandemia que todavía nos circunda, ¿no? Vamos a ver algunas definiciones de contexto, vamos a ver algunas estadísticas y les voy a presentar los resultados de una de nuestras últimas investigaciones, que fue calcular el aporte del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a la economía, ¿sí? Lo primero es preguntarles si hombres y mujeres somos iguales. No sé si alguno o alguna se anima a compartir sus impresiones. Dale, Andrea. O sea, yo creo que no. Es una cosa de observar, digamos, no sé si ese es como el fin de las cosas, ser iguales, pero yo pienso que no. En la definición sencilla, ¿no? A lo mejor, y no sé, eso no debe significar otras cosas, simplemente la observación fenotípica de cualquier tipo. Aquí hubo una respuesta también en el chat que dice Osvaldo, definitivamente no. Claro, exacto, ¿no? Si lo miramos en términos biológicos, y seguramente en eso ustedes son infinitamente más expertos y expertas que yo, obviamente hombres y mujeres no somos iguales, somos muy diversos, ¿no? Lo importante es que esa diversidad no se traduzca, como sí lo hace, en desigualdad, ¿no? Y las instituciones como la mía, que trabajamos por la igualdad de género, en lo que trabajamos entonces es en que haya igualdad de derechos, de oportunidades y de responsabilidades, ¿sí? Y en eso todavía hay mucha diferencia, porque esas son diferencias de género, y el género
no tiene que ver necesariamente con lo biológico, sino que es una construcción social, ¿no? Algo que son atributos, son valoraciones, son permisos, son juicios en el fondo que vamos asociando a lo que hemos eh, considerado como femenino y como masculino. Y esos atributos, esas jerarquías, esas valoraciones las vamos asociando a uno u otro sexo, donde en general todo lo femenino está subordinado, todo lo femenino está subestimado y, y en el fondo siempre como por debajo de lo masculino, ¿no? Entonces ahí es un problema que tiene un montón de expresiones y una de esas es de la que vamos a conversar un poquito más en detalle hoy día, ¿no? Que es lo que se conoce como la división sexual tradicional del trabajo. Es decir, tenemos dos tipos de trabajo, uno considerado como productivo, asociado en general a los hombres, y un trabajo reproductivo, en general asociado a las mujeres. ¿Sí? El espacio del trabajo productivo es el espacio público y el espacio del trabajo reproductivo es el espacio doméstico. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de trabajo, dos sexos, y están como completamente disociados, ¿no? Y en las últimas décadas, sobre todo en el caso chileno, a partir de los 90, muchas mujeres se han insertado en el espacio laboral, pero la verdad es que no ha habido una correspondencia en la inserción de los hombres en el espacio doméstico. Entonces, en ese sentido, para muchas mujeres, la inserción laboral, más que una emancipación, como en algún minuto se pudo haber pensado, ha significado más bien una doble jornada de trabajo, ¿no? Además de la remunerada, la que ha seguido continuando a cargo de ellas en el espacio doméstico no remunerado, ¿sí? La división sexual tradicional del trabajo la construimos desde el comienzo de la vida y después la vamos reproduciendo constantemente. Sobre esto podríamos estar hablando muchas horas, yo solo les voy a dar como algunas ideas como básicas, pero cada una de ellas se podría profundizar muchísimo más. Partimos en la primera infancia, ¿no? Ya con los cuentos que les contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, con los juguetes que les regalamos, con los juegos que hacemos con ellos, ya vamos en general trazando caminos distintos para niñitos y para niñitas. El hecho de que, por ejemplo, a los niñitos no les regalemos nunca una muñeca o un muñeco, hace una diferencia sustantiva en sus habilidades desarrolladas en torno, por ejemplo, al cuidado. O sea, los juegos, los juguetes no son solo para divertirse, digamos, entretenerse, sino que también es un espacio de desarrollo de habilidades. Y en ambos sentidos, dependiendo de los juguetes que hagamos, vamos evitando el desarrollo de ciertas habilidades, ¿no? Después, y con las pocas estadísticas que hay disponibles en Chile al respecto, pero al menos las tenemos, vamos viendo que las niñas o las mujeres, desde que somos muy chicas, vamos en el fondo normalizando el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico. Las niñas realizan, en general, participan más de las labores de la casa y del cuidado, y además destinan muchas más horas, un 54% más de horas que los niños. Y eso evidentemente también no solo tiene consecuencias en el fondo a nivel de normalización, sino que evidentemente les resta tiempo para estudiar, les resta tiempo para jugar, etcétera, ¿no? Que es lo que se supone ellas debieran estar haciendo a esa edad. Después, cuando ya estas niñas crecen o crecemos, vemos que las mujeres trabajan el doble que los hombres en las tareas domésticas y de cuidado, y que como contracara hay muy pocas mujeres trabajando de manera remunerada. Y en esto es donde vamos a entrar hoy día, porque finalmente nosotras en Comunidad Mujer entendemos el trabajo en el fondo como una moneda de dos caras, ¿sí?
por un lado el trabajo remunerado y por el otro el trabajo no remunerado. Y es imposible que entendamos estos dos trabajos de manera separada, ¿sí? O sea, la facilidad que tienen los hombres para insertarse en el mercado laboral tiene que ver con que se desentienden completamente del espacio doméstico, ¿sí? Y por el contrario, la dificultad que tienen muchas mujeres para insertarse en el mercado laboral tiene que ver con que en muchos casos tienen que estar siempre conciliando, en el fondo, la vida familiar y la vida laboral. Y eso implica un montón en muchos casos, un montón de renuncias en términos de las distancias, de los horarios, de las formalidades, etcétera, ¿no? Y me interesa también recalcar que esto no es solo un asunto necesariamente de construcción cultural, sino que también se evidencia en la institucionalización, ¿no? O sea, en este momento, por ejemplo, nuestro Código del Trabajo fortalece esta división sexual del trabajo, ¿sí? En el sentido de que en el Código del Trabajo nuestro, las únicas que tienen derecho a cuidar son las mujeres. ¿Sí? Los hombres en Chile no tienen derecho a cuidar, no son titulares del derecho a cuidar. Hay una fórmula bastante sui generis que tiene que ver con que para que los padres tengan derecho a cuidar, son las madres las que tienen que renunciar a ese derecho para cedérselo al padre, por ejemplo, en el caso del derecho a alimentación, por ejemplo, en el caso del postnatal parental. Pero los hombres en Chile no son titulares de derecho, ¿ya? ¿De qué se trata el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados? Voy a mostrarles un video para introducir esta conversación. Paula, Dígame. antes de seguir, te puedo preguntar, ¿qué pasa con el co-parenting? Es decir, cuando porque tú dices que los hombres no son titulares, pero los hombres están permitidos de participar perfectamente en el cuidado de sus hijos y pueden compartir la titularidad, o eso es incorrecto. Eso es correcto en el Código Civil. Tú sabes que Chile tiene bastantes incoherencias. Una de esas es, por ejemplo, la que estamos comentando ahora. Efectivamente, en el Código Civil, desde el 2013, si no me equivoco, está consagrada la corresponsabilidad. Y efectivamente quedó por escrito que niños y niñas tienen un padre o una madre y que ambos son, en el fondo, corresponsables. Pero si después vamos al Código del Trabajo, que es un cuerpo normativo distinto y que idealmente debieran estar coordinados, pero eso en muchos casos no sucede, vemos que no, pues que las únicas que tienen derecho como te digo, a prenatal, a fuero maternal, a sala cuna, a derecho a alimentación, a postnatal parental, son las mujeres. Yeah. ¿Sí? No. Y como te digo, en algunos de estos casos, por ejemplo en el derecho a alimentación y en el postnatal, las mujeres pueden renunciar a su derecho y traspasárselo al padre. Pero por ejemplo en la sala cuna no, los hombres no tienen derecho a sala cuna, los hombres no tienen fuero paternal tampoco. Así que si hay una familia, si hay un embarazo en una familia, la única que tiene protección de ese trabajo es la mujer. ¿Sí? Yeah. Pero claro, es súper importante lo que tú dices porque hay una evidente incoherencia ahí. Me levanto a las 6 de la mañana, tengo que prepararle desayuno a mis hijas, hago las camas, ventilo, me ducho, voy a preparar el desayuno, visto a mi hijo para ir al colegio, lo voy a dejar, preparar el almuerzo, dejar un poco de aseo hecho en mi casa. Yo he vivido toda la vida con mi madre, yo me casé toda la vida con ella. La visto, la despierto, la lavo y me pongo a terminar las cosas del almuerzo. Trabajo casi las 8 horas, volver a mi casa, llegar a preparar otro. Yo en mi casa me hago cargo de todo lo que es la administración de tareas domésticas. Lo hemos conversado millones de veces con mi esposo y no es algo que le nazca. Las tareas que a él le tocan son hacer la cama, y esa es como la tarea principal. O sea, así como dividido, no. Es como que fluye en el fondo. Si él me ve muy afligido, le pido y él me ayuda. Y es súper responsable, pero necesita que se lo diga de repente y que se lo recuerde. Y de buena manera. Yo recibí una pensión solidaria de 100.000 pesos y he trabajado toda mi vida y lo que he recibido ahora no alcanza para nada. Entonces de repente igual uno dice, uy, qué atroz, qué sé yo. Ay, yo ya tengo 60 años, entonces yo digo, ¿cuándo me va a tocar a mí un poquito de libertad? A veces bien me gustaría tener un reconocimiento por el trabajo que he hecho.
Bueno, ¿cómo es posible medir en el fondo este trabajo? La ENUT, que es la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que realizó el INE por primera y única vez el 2015, iba a haber una segunda versión en el 2020, pero bueno, la pandemia cambió todos los planes, mide el tiempo destinado a una serie de actividades, y dentro de esas las que podemos catalogar como trabajo de cuidado, por ejemplo, no remunerado, están los cuidados a las personas que requieren, valga la redundancia, cuidados de salud permanentes, en general personas con algunas enfermedades crónicas o discapacidades, los cuidados a los niños y niñas más chiquititos, a los niños y niñas un poco más grandes, a las personas adultas, o sea, nosotros también nos enfermamos, también tenemos accidentes, a veces estamos con licencia y requerimos de cuidado porque no podemos ser tan autónomos como quisiéramos, y también las personas mayores, que muchísimas son autovalentes e independientes, pero en general, a medida que vamos envejeciendo, eso va disminuyendo, ¿no? Y en el caso de Chile, nuestro envejecimiento poblacional está a pasos agigantados, ¿no? Por otro lado, también para el propio hogar, está toda la pega que significa la preparación de comida, la limpieza de la casa, la limpieza de la ropa, el cuidado de las plantas, de las mascotas, reparaciones menores que se tienen que hacer en cada casa, las compras, que también con la pandemia se evidenció en el fondo toda la logística que hay que armar para abastecer el hogar, en muchos casos desinfectar las cosas, etc. Y algo muy invisible, pero muy agotador también, que tiene que ver con administrar la casa, ¿sí? O sea, en todas las oficinas es fácil imaginar las diferencias entre quien hace la pega y quien tiene la responsabilidad de esa pega, ¿sí? Quien ejecuta y quien es gerente de eso, ¿no? Quien está en el fondo mirando 3 jugadas más adelante, ¿no? Y en general lo que ocurre, voy a llevar la caricatura al extremo, ¿no? Pero en muchas familias, claro, hay muchos hombres que van al supermercado, ¿sí? Y realizan las compras. Pero quien estuvo toda la semana pensando que no se me vaya a olvidar que hay que comprar confort, ¿sí? Fue en general la mujer de la casa, la que está pensando qué es lo que falta, qué es lo que de pronto hay de sobrestock, por ejemplo, en la despensa, quien tiene las vacunas de los hijos en la mente, qué sé yo, las mil y una cosas que significa la casa. En general, esa responsabilidad está sobre los hombros de las mujeres, y eso ocupa harta memoria RAM en las cabezas, ¿no? Harta carga mental, ¿sí? Y es súper invisible, ni siquiera las propias mujeres en muchos casos son conscientes. Y este mismo tipo de pega se puede hacer no solo para el propio hogar, sino que también para otros hogares. Este es el típico ejemplo de muchos abuelos y abuelas que colaboran, digamos, en la crianza de sus nietos y nietas, ¿no? O sea, muchos niños, por ejemplo, después del colegio, en vez de irse para su propia casa, se van a la casa de los abuelos, están en la tarde ahí, hacen las tareas, etc. Los cuidan ahí, y luego, cuando termina el horario laboral de sus padres, vuelven a su propio hogar, ¿no? Entonces, todo este tipo de tareas son las que nosotros nos dedicamos a medir en el ejercicio que les voy a mostrar en unos minutos más, ¿sí? En general, en Chile, ¿cómo se distribuyen estas tareas entre hombres y mujeres? Bueno, se distribuyen así de diferente, ¿no? En el caso de las mujeres, al día, en un día tipo, lo que nos muestra la ENUD del 2015, es que las mujeres destinan 5,9 horas y los hombres menos de la mitad, 2,6 horas diarias a este tipo de labores. Es decir, en promedio, las mujeres destinamos un 68% de nuestro tiempo productivo, es decir, considerando todo el tiempo menos el que dedicamos a dormir, las mujeres un 68% lo destinamos al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, y un 32% al remunerado, ¿sí? Y en el caso de los hombres la distribución es completamente al contrario, ¿no? 35%
para el trabajo doméstico de cuidado no remunerado y un 65% para el trabajo remunerado. Si sumamos los tiempos dedicados al trabajo no remunerado y al remunerado, es decir, consideramos la carga global de trabajo, vemos que en el caso de las mujeres la carga global es de 11,5 horas diarias y para los hombres es de 9,8. Esta suma, digamos, la carga global de trabajo, es tremendamente importante visibilizarla, porque, por ejemplo, cuando estábamos allá antes del estallido social discutiendo sobre, me imagino recordarán, estábamos hablando acerca de la reducción de la jornada de trabajo remunerado a 40 horas semanales. ¿Se acuerdan el proyecto Camila Vallejos? Ahí el gallito que tenía el gobierno con el Congreso, justo los días previos al estallido social. Bueno, ahí hay una variable de género muy relevante. O sea, si nosotros multiplicamos por 5 estas horas diarias tipo, en el caso de las mujeres, superamos con creces el límite saludable que establece la OIT, que serían 48 horas, ¿sí? A la semana. Entonces, el que la jornada laboral remunerada disminuya, para las mujeres es tremendamente importante, porque con eso nos acercamos a tener una jornada un poco más decente si sumamos en el fondo la remunerada con la no remunerada. Ahora, ustedes podrían decirme, bueno, voy a ir un poco más atrás, ¿no? Ustedes podrían decirme, bueno, pero si hay un arreglo familiar en el cual la mujer se queda en la casa y es el hombre el que sale a trabajar de manera remunerada, es como más o menos lógico que sea la mujer la que hace todo lo de la casa y que el hombre haga muy poquito, ¿no? Uno podría decir, bueno, si ese fue un acuerdo más o menos libre, que muchas veces no lo es, ¿no? Pero supongamos que en el mejor de los casos sí, podría ser súper razonable esta distribución de horas, ¿no? El problema es que cuando estudiamos para Chile, y esto además se repite en todo el mundo, la distribución del trabajo no remunerado en la casa, donde hay un hombre y una mujer que cohabitan y donde ambos están insertos en el mercado laboral, la verdad es que no cambia esta distribución, ¿sí? O sea, de partida hay una parte de los hombres, un 5% de los hombres que ni siquiera participa en las labores de cuidado y domésticas, ¿sí? A pesar en el fondo, de que su compañera sí trabaja de manera remunerada. En general las mujeres todas participan en el trabajo no remunerado, ¿sí? Y entonces, en promedio, en estos hogares donde hay parejas heterosexuales que cohabitan, que tienen entre 24 y 59 años, vemos que las mujeres destinan 6,6 horas diarias y los hombres 3,2. De nuevo, las mujeres realizan más del doble, es decir, de todo el trabajo que significa la casa, de toda la pega no remunerada, los hombres hacen un 32% en promedio, es decir, las mujeres hacen 2/3 y los hombres hacen 1/3, es decir, las mujeres hacen el doble que los hombres. Ahora, de nuevo ustedes podrán decirme, bueno, pero eso es en promedio, en los hogares chilenos igual hay diversidad, ¿no? Probablemente las parejas más jóvenes el comportamiento es distinto al de las parejas más viejas, o las parejas más pobres, seguramente tienen también un comportamiento diferente al de las parejas más educadas, donde, no sé, pues Cambridge, que ya no tenían nada, entonces aprendieron efectivamente muchos hombres a limpiar el water, ¿no? La verdad es que no vemos ninguna de esas diferencias, o sea, efectivamente en las parejas más jóvenes, los hombres ya no hacen este promedio del 32, sino que un 34, y efectivamente en las parejas un poco más viejas, los hombres colaboran un poquitito menos que el promedio, ¿no? Pero las diferencias son tan insignificantes que no da como para decir que hay una relación distinta de distribución del trabajo según las edades de las parejas. Y lo mismo a nivel de quintil de ingreso. Efectivamente, en las parejas más pobres, los hombres hacen un poco menos de la pega de la casa, y efectivamente en el quintil más rico hacen un pichintún más. Pero de nuevo, las diferencias no son tantas como para poder aseverar que efectivamente hay una distribución más igualitaria entre las parejas con más recursos.
lo que vemos en definitiva es que apenas una de 10 parejas heterosexuales donde ambos están insertos en el mercado laboral reparte la pega de la casa más o menos igualitariamente. El resto, en su mayoría, digamos, es la mujer la que se lleva la mayor carga de pega no remunerada, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos en la pandemia, no? La católica, bueno, no, antes de mostrarles eso. Bueno, yo llevo trabajando en comunidad mujer. Andrea, ¿tú tenés la mano levantada de antes o la levantaste No, ahora? recién, pero ¿Recién? Ya. también está la mano de Maite, Maite, que quiere decir una sí, pregunta. Le voy a dar el paso a ella porque yo ya he preguntado antes. perfecto. Jesús, ¿la puedes eso ahí? No, la volviste a mutear. Ahora Sí. ahí sí, ya, hola. No, era una pregunta porque, ok, mostré que no hay diferencias cuando uno mira en los diferentes quintiles, pero ¿qué pasa? Porque el estudio está hecho, según recuerdo, dijiste entre 24 y 59 años, pero me gustaría saber si alguna vez miraron diferencias generacionales, porque en realidad me gustaría creer que las generaciones más jóvenes tienen un comportamiento distinto en sus vidas en pareja, me refiriéndonos a lo que estábamos hablando, de parejas heterosexuales. Sí, no. Mira, a nivel, todos los estudios que nosotros hemos visto es que la maternidad es crítica, o sea, hay muchas parejas que efectivamente, hasta antes que lleguen los hijos, tienen un comportamiento bastante igualitario en las nuevas generaciones, pero nacen los hijos y un retroceso gigantesco. Ahí en el fondo, de nuevo, el postnatal parental, por ejemplo, es solo para las mujeres. Obviamente las demandas, sobre todo cuando las guaguas son más chicas, en términos del amamantamiento, etcétera, en general, obviamente las pueden resolver de mucha mejor manera las mujeres, entonces al final se empieza a reproducir de nuevo un patrón mucho menos igualitario de la carga. Las grandes diferencias, que nosotros tenemos una publicación que se llama el Informe GED 2018, donde seguimos a 12 cohortes con toda la información disponible que hay en Chile para poder hacerlo, básicamente la N y la CACEN, y nos focalizamos en 3 de esas generaciones, digamos como abuelas, madres e hijas, y lo que observamos es que a nivel de las mujeres ha habido muchísimo avance, porque efectivamente a nivel de inserción educacional y a nivel de inserción laboral, las mujeres han dado saltos muy, muy, muy sustantivos a nivel de las distintas generaciones, pero en el caso de los hombres las diferencias son más sutiles, o sea, evidentemente, y esto es algo que todos ustedes pueden explorar en su propia experiencia, ¿no? En general, seguramente sus abuelos jamás cambiaron un pañal, probablemente jamás bañaron, etcétera, sus papás un poco más, ¿no? Y ahora sus pares o sus hijos evidentemente cambian pañales, bañan, duermen, etcétera, ¿no? Pero sobre todo lo que se ve es que los hombres en materia de crianza, en lo que destinan más horas es a jugar con niños y niñas, pero toda la pega de alimentación, limpieza y todo el resto en el fondo de las labores de cuidado con hijos e hijas recae sobre las mujeres, y para qué decir la pega doméstica. O sea, ahí hay los avances en materia de inserción de hombres en el espacio doméstico, en muchos casos es solo vinculado a paternidad y cuidado, pero limpiar el baño, lavar la loza, lavar la ropa, planchar, etcétera, todas las otras labores están completamente, digamos, ahí los hombres no se meten. Lamento, Maite, darte tan malas noticias. No te estamos escuchando. Estáis moviéndole la mano, pero no. Ahí sí. Ahí sí. Ya. No, ok, pero resulta que igual lo que me llama la atención es que esto está súper enfocado a las parejas que tienen hijos. Y hoy día no todas las parejas tienen hijos.
Entonces también eso es interesante, porque yo entiendo perfectamente cuál es el problema, que hay un tema legal, que las mujeres son las que recibimos, ¿no? El apoyo para posterior a la maternidad, y eso es un tema que también hay que cambiarlo, digamos, desde el Estado para que también cambie la forma en que se manejan los individuos, porque si los hombres no reciben apoyo de postnatal o no reciben, digamos, beneficios por tener hijos, es difícil también que suceda el coparenting. Pero ¿qué pasa con la corresponsabilidad de las tareas domésticas de las parejas heterosexuales que no tienen hijos? Eso no sé si alguna vez lo han visto, porque eso también es otro tema. O sea, yo entiendo que una cosa es la crianza, pero no es todo, porque no todas las parejas hoy día, y de hecho muchas de las parejas hoy día se plantean no tener hijos, y eso es un hecho real. Entonces, también no sé si eso se ha visto una diferencia o lo han mirado. También, o sea, y para saber si esa es entonces la única causa que genera esto, que yo creo que no. Entonces, que me refiero que no siempre es la crianza, ¿no? Como un poco separar la maternidad del problema de la brecha. Sí, no, claro, sí, evidentemente no todas las parejas tienen hijos. Lamento también decirte que, claro, probablemente en nuestro planeta hay muchas que no, pero todavía seguimos siendo una excepción. Pero claro, y efectivamente sí se ve que en las parejas más jóvenes hay una distribución más igualitaria, pero esas mismas parejas jóvenes que tuvieron una distribución más igualitaria, en el momento de cuando se deciden a tener hijos, cambia todo, ¿sí? Eso es como o sea, todavía la maternidad la maternidad y la paternidad es muy crítica en esta distribución. Pero efectivamente, lo más probable, obviamente, es que si esas parejas nunca tienen hijos, mantengan su distribución más igualitaria, ¿no? Sí. Bueno, lo que les... Ah, no, Andrea, tú... Déjame hacer mi preguntita. Sí, perdona. ¿Existe alguna correlación de estos números que tú planteas con los grados de satisfacción o insatisfacción de mujeres y hombres en estas relaciones? Es decir, cada vez que tú calculas el número de horas, existe un correlato con el bienestar de estas personas, cómo se sienten dentro de la relación, cómo ven el mundo desde esta distribución de la carga. Claro, sí, terrible. Sí, hay muchos casos en los que están, por ejemplo, las que nosotros denominamos las inactivas duras, que son mujeres que no se plantean la vida sino en el espacio doméstico, ¿sí? O sea, ellas encuentran su identidad, digamos, en la crianza y el trabajo de la casa, no pretenden insertarse laboralmente y entonces ahí la frustración en muchos casos es menor, el agote también es menor, pero donde vemos que hay muchos problemas de, como tú decías, insatisfacción y de problemas de salud mental, es precisamente en las mujeres que tienen esta doble inserción, digamos, esta doble jornada laboral, ¿no? Lo que se llama, por ejemplo, la doble presencia, ¿no? O sea, mujeres que están en sus pegas, pero que están pensando en que, chuta, tengo que llamar al técnico porque se me echó a perder el califón, quién va a llevar, hay que ir a pasar a buscar al hijo al colegio porque me llamaron desde la enfermería diciendo que está con fiebre, etc. Todo eso se traduce en, bueno, en muchos problemas de salud mental. Nosotros tenemos a nivel de la suceso varios registros y estadísticas acerca de la incidencia de la depresión, la ansiedad, etcétera, en mujeres que están, como te digo, insertas en el mercado laboral, y no tengo el dato exacto, pero varias veces más que en el caso de los hombres. O sea, los hombres tienen sus accidentes, su mayor, en el fondo, su mayor problema de salud son traumatológicos, o sea, son hombres que se accidentan en las obras y las faenas, y en el caso de las mujeres, sus licencias en general son por problemas de estrés. Yeah.
Mira, está Adrián Palacio. Adrián, qué gusto. Hola Paula, tanto tiempo. Tanto ¿Cómo tiempo, estás? sí. Gusto verte. Sí, igualmente. Oye, y bienvenida a esta instancia también de Muchas la gracias. universidad. Oye, yo me quedé un poco, bueno, había puesto ahí una nota que en realidad el tema también de este permiso parental, ¿ah? También está en las universidades públicas, es más complicado aún porque no estamos afectos al Código del Trabajo, entonces además hay algo que pasa a ser más bien voluntario que legal, ¿ah? Es una cosa. Pero me quedé pensando en lo que Maite comenta, que es separar todo lo que tiene que ver con maternidad en sí, que está asociado a ciertos derechos y deberes regulados por el Estado, porque igual hay ayudas económicas, después viene la escolaridad que también está regulada, pero ¿qué pasa? Claro, en los casos donde se pierde un poco esta obligatoriedad es cuando, claro, no hay hijo y las labores domésticas son algo opcional, porque tú puedes elegir no hacer nada finalmente al respecto, ¿ya? Entonces empieza un problema que es más bien cultural, que uno sí decide, en pareja, no pareja, etcétera, ser un buen ciudadano en términos de colaboración, de generar una mejor sociedad, y ahí uno se hace cargo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos incentivos desde tu punto de vista, desde comunidad mujer, digamos, cómo cambiamos más bien también la cultura, ¿ya? En el sentido, digamos, cómo nos hacemos cargo de algo que es para muchos obvio, pero que muchos, por ponerse bien binario, digamos, hombres, ni siquiera participan en estos foros. Incluso este es un ejemplo, la mayoría aquí hay mujeres, y eso pasa siempre, está, en todos los que yo he estado participando, la mayoría son mujeres, como que los hombres no quieren escuchar tampoco al respecto. Entonces esto no hay que convencer a las mujeres también, o sea, ¿entiendes? Hay como hay algo raro que está pasando, que como desde el punto de vista cultural nos hacemos cargo que en estos foros se transmita más y más y más digamos, lo que ustedes quieren justamente promover, que es la corresponsabilidad legal y también como ciudadano y cultural, que son, ¿ya? ¿Qué recomendarías tú al respecto, digamos? Como quizás ir con políticas públicas, ojalá no sea algo, pero tiene que ser del área de la cultura. Ahí sí, que no podía hablar. Sí, bueno, a ver, claramente esto como hablábamos al principio, y tú también lo acabas de corroborar, ¿no? Hay un asunto de construcción cultural. Y en ese sentido, desde el espacio educativo, ¿no? Desde el sistema educacional es donde más transformaciones se pueden hacer, tanto en este ámbito como en muchos otros, ¿no? Entonces es súper importante, por ejemplo, que profesores y profesoras, que en el fondo estudiantes de pedagogía, sean formados en perspectiva de género, ¿sí? Porque las y los estudiantes de pedagogía nacen en la misma sociedad en la que nacieron todos ustedes y nací yo, ¿no? Entonces, si no hay nadie que te haga ver que estos temas, digamos que uno tiene un montón de sesgos no conscientes que arrastra y que además va reproduciendo y heredando, ¿no? Es muy difícil que tú solo te des cuenta, que tú sola te des cuenta, ¿sí? Porque todos los estímulos, digamos, del mundo, la prensa, la tele, la literatura, el cine, todo confabula en el fondo para ir reproduciendo este orden de género, ¿no? Entonces, uno tendría que ser demasiado lúcido o lúcida para darse cuenta solo y sola. Entonces, es súper importante que esa formación en la pedagogía ocurra, y eso en Chile no pasa, ¿sí? O sea, en este momento no hay ninguna universidad que tenga dentro de su cátedra obligatoria, de sus ramos mínimos, algún ramo que hable sobre estas cosas, ¿no? Sí, varias universidades, por iniciativas en general, como tú decías, de mujeres docentes, tienen estas cátedras a nivel de optativos, ¿sí? Y ahí hay un contingente de profesores y de profesoras que sí se está formando en esta materia, pero todavía no es la norma, no es la regla. Para complementar un poco lo que tú decías, para dar al menos una buena noticia, yo trabajo hace 7 años en Comunidad Mujer, es decir, desde el 2014, y hay un antes y un después con el Mayo Feminista. Efectivamente, antes del Mayo Feminista,
las charlas a las que nos invitaban, digamos, las charlas que yo daba, en general la audiencia era solo mujeres y de mujeres, e incluso de los pocos hombres que participaban, de muchas de esas charlas, si las miradas hubiesen matado, yo habría salido muerta, ¿sí? O sea, el nivel de resistencia al tema previo al 2018 era muy grande. Después del Mayo Feminista que se dio en general en las universidades en Chile, ustedes fueron parte de eso también, la resistencia al tema bajó muchísimo. Las charlas que nosotros damos después del 2018 tienen muchísima más audiencia, muchísimo más interés, porque tú también, ¿cachai? En la audiencia, quienes están ahí sentados solamente y quienes están tratando de meterse en el tema, muchos más hombres y ya muchísimo menos odio. O sea, como, a ver, ¿qué tiene esta mina que venir a decirme? ¿Cachai? Como mucha más disponibilidad, al menos a escuchar. Y eso tiene que ver con que el Mayo Feminista fue una iniciativa de mujeres universitarias, cabras jóvenes, comillas, privilegiadas, pero esa conversación igual se trasladó a la once familiar de muchísimas casas, ¿sí? Porque no eran solo las familias de las universitarias las que conversaron respecto a esto, sino que el tema se instaló en los matinales, el tema se instaló en los noticiarios centrales, ¿cachai? Entonces ahí cambió un montón la resistencia al tema. Ustedes mismos, las universidades, se metieron de lleno en esto, o sea, bueno, de poquito a poco, ¿no? Una construcción, digamos que tiene varios ladrillos, varias aristas, pero que igualmente va avanzando, ¿sí? Démosle con... No sé por qué no pasa, no avanza. Ahí sí. Lo que les iba a decir de la pandemia, ¿no? Por primera vez en los medios de comunicación, el tema del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado aparece en los medios. Les insisto, yo llevo hartos años trabajando en esto, nosotras mismas tenemos varias publicaciones relativas al tema del 2012, del 2014, o sea, venimos transmitiendo con esto hace hartos años y nunca habíamos tenido tanta atención mediática respecto de lo desigual que es esta distribución de trabajo y que con la pandemia en el fondo se evidenció, porque en todas nuestras casas nos vimos en el fondo muchas parejas confinadas y con una sobrecarga, porque creció el número de platos que había que lavar, creció el número de veces que había que sacudir, etcétera, ¿no? Entonces, para muchas parejas significó conflicto, para muchas mujeres que, por ejemplo, tenían hijos chicos, significó trabajar de madrugada, porque era el único momento en el que tenían un poco más de, un poco más de calma. Muchas parejas, si es que tenían un espacio disponible como de escritorio, en general ese espacio lo ocupó el hombre y a las mujeres les tocó quedarse en el comedor, en el fondo compartiendo su espacio con el resto de la familia, por lo tanto el nivel de interrupción es mucho más grande. De eso da cuenta, por ejemplo, este artículo en el Guardian. Nunca he peleado tanto con mi marido como en este mes, ¿no? El Guardian de nuevo, con cierta ironía, ¿no? Un efecto inesperado de la cuarentena, los hombres descubrieron el trabajo doméstico, y así, ¿no? Hubo también varios ejercicios de encuestas, ¿no? Con mayor o menor rigor, pero que, digamos, repiten algo que se viene estudiando hace mucho tiempo, ¿no? Que como los hombres no están socializados en este trabajo, al revés de nosotras que desde muy chicas vamos aprendiendo que en el fondo, para que la ropa esté guardada en el cajón, hubo que primero llevarla a la lavadora, colgarla, esperar que se secara, en muchos casos plancharla y después llevarla al cajón de nuevo, ¿no? Bueno, los hombres no tienen eso, no aprenden eso cuando son muy chicos, entonces los hombres creen cuando lavan la loza y por ejemplo sacan la basura, ya creen que hicieron la mitad de la pega de la casa. No, porque las otras demandas de la casa ni siquiera las ven, no existen, ¿sí? Entonces cuando tú le preguntáis a los hombres qué es lo que hacen en la casa, no, yo hago la mitad de las cosas en la casa. Y cuando le preguntáis a su pareja qué es lo que hace, no, ya hago el 90% de las cosas de la casa.
Y es porque en el fondo hay percepciones súper distintas, ¿no? Y así, mucha, digamos, presencia del tema en radio, en prensa, en televisión, ¿no? Ahí está lo que preguntaba un poco la Andrea. El Ministerio de Salud puso un teléfono a disposición para problemas de salud mental, y lo que se ve en las estadísticas de llamadas a ese teléfono es que las que más recurrieron a esa atención fueron en general mujeres que tienen hijos chicos, ¿sí? Fueron las que más afectadas se vieron en su salud mental, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dicen los datos? La Católica, en la semana más crítica de la pandemia, el año pasado, la última semana de julio, hizo una encuesta donde preguntó sobre el trabajo doméstico y de cuidado, y vemos que las horas destinadas al trabajo doméstico crecen para ambos sexos, ¿sí? De 6,5 antes de la pandemia, en promedio a 8,2 en el caso de los hombres y de 16,4 a 17,8 en el caso de las mujeres. Si somos justas, efectivamente, en términos proporcionales, la tasa de crecimiento fue mayor en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres, pero en el fondo la diferencia es tan alta que finalmente igual las mujeres terminamos haciendo más del doble que los hombres. Y de hecho hay un 38% de hombres que le destina 0 horas al trabajo doméstico en pleno julio del año pasado. En términos de los hogares que tenían menores de 14, misma cosa. Crece la carga de trabajo tanto para mujeres como para hombres, pero de nuevo la brecha es tan alta que las mujeres seguimos haciendo más del doble. Y aquí hay un 57% de hombres que vive en hogares con menores de 14 años que le dedicó 0 horas al cuidado de niños y niñas, ¿sí? Y si miramos las horas destinadas al acompañamiento en tareas escolares, en aquellos hogares en los que tienen menores de 18 años, de nuevo, crece esta carga tanto para hombres como para mujeres, pero aquí hay un 71% de hombres que en julio del año pasado, o sea, pleno pic de teleeducación, 0 clase presencial, etcétera, le destina 0 horas al acompañamiento de tareas escolares, ¿sí? Vamos a entrar en materia del estudio que es el que motiva en el fondo esta presentación, que tiene que ver con cuál es el aporte de este trabajo al PIB, ¿sí? Tanto en Chile como en el mundo, porque la ventaja que tiene es que es una metodología universal, digamos, el crecimiento económico se mide a través del sistema de cuentas nacionales. En el fondo, una contabilidad que cada uno puede tener en su empresa, en su propio hogar, qué sé yo, pero esto ya llevado al país completo, ¿no? Entonces, lo que hace este sistema es definir lo que se llama la frontera general de producción. Y ahí hay cosas que están dentro de la frontera y otras cosas que están fuera de la frontera, ¿sí? Dentro de la frontera tenemos toda la producción de mercado, que aquí se ve chiquitito, pero en el fondo es la gran parte, es un problema de la gráfica para que quepan todas las actividades que queda chiquitito, pero es la mayor cantidad de producción. Y parte de la producción doméstica queda dentro de la frontera y otra parte queda fuera, ¿sí? Eso es importante porque aquí hay decisiones metodológicas que evidentemente tienen un sesgo, ¿no? Entonces, dentro de la frontera de producción está el trabajo voluntario que se destina a bienes, ¿sí? Es decir, si yo voy a construir una mediagua, si voy a construir qué sé yo, una plaza, un juego en una plaza, eso sí, el Banco Central, que en el caso de Chile es el que lleva las cuentas nacionales, hace un esfuerzo de medir ese valor y lo cuantifica, ¿sí? Y parte de la producción para el propio hogar se considera y parte no. Vamos a ver cuál es la que sí y cuál es la que no, ¿no? Por un lado,
la vivienda y el trabajo doméstico remunerado, ¿sí? Las trabajadoras de casa particular sí están consideradas, están valoradas, y por ejemplo, si yo soy dueño de mi casa y ya no pago dividendo, ya la pagué, ya todo, se hace una estimación de, en el fondo, cuánto valdría esa casa en términos como de un similar a un arriendo, ¿no? Entonces, eso sí se estima. Y si yo, por ejemplo, hice una ampliación, que es lo que se llama la formación bruta de capital, o si tengo mi chacra y en el fondo nunca voy a la feria, sino que las papas, las lechugas, los tomates, qué sé yo, los saco de mi campo, de mi patio, se valora. ¿Qué es lo que queda afuera? Todo el trabajo voluntario, que son servicios, es decir, si yo le enseño a leer a alguien que no sabe, por ejemplo, o voy a cuidar, qué sé yo, enfermo, a alguien que está enfermo, alguien que necesita, eso no se cuenta, y tampoco se cuenta todos los servicios que se hacen dentro de la casa, es decir, cocinar, cuidar, etcétera, ¿no? Entonces, es bien llamativo, y esto evidentemente fue detectado muy tempranamente, o sea, desde principios del siglo pasado, cuando este sistema se inventa, al día siguiente que se inventa empezaron todas las críticas, ¿no? Y una de esas precisamente está lo que se llama la broma de Pigou. Pigou es el mismo economista que inventó los impuestos piguvianos, tal vez ahí les suena más, que son los impuestos que se ponen para corregir las externalidades. Y existe lo que se llama la broma de Pigou, ¿no? Que es que él decía, bueno, si el dueño de casa se casa con su nana, cae el PIB. ¿Sí? Porque si la nana, o sea, si la mujer esa es la nana, está considerado, porque el trabajo doméstico remunerado sí alcanza a aparecer en el PIB, pero si ese señor se casa con esa nana, ya no, pues, porque ahí ya sería trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, llevamos varias décadas, en el fondo, invisibilizando el valor y el aporte a la economía de este trabajo. Y eso es bastante problemático porque, bueno, vivimos en el fondo en un sistema donde asumimos que trabajadores y trabajadoras que por generación espontánea en el lugar de trabajo, ¿sí? Como si el día comenzase y terminase con la jornada laboral. Y todos sabemos que antes de la jornada laboral hubo que hacer harta pega en la casa para que, por ejemplo, niños y niñas llegaran en condiciones óptimas a sus colegios, y para que trabajadores y trabajadoras pudieran llegar a sus lugares de trabajo también en condiciones de trabajar todo el día. Y para que les digo, toda la pega que hay que hacer después de que uno llega a la pega, ¿no? Entonces, todo eso queda completamente invisibilizado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, como ustedes saben, todos estos servicios no tienen una remuneración cuando la hace, en general, la mujer de la casa, o el hombre de la casa, da lo mismo, pero cuando lo hace un miembro del hogar, ¿sí? Pero todos esos servicios, efectivamente, en el mercado tienen una tarifa, ¿sí? O sea, cuidar mascotas, cuidar ancianos, cuidar niños, limpiar la casa, todas esas labores tienen un precio si es que lo hace una persona ajena al hogar, ¿sí? Entonces nosotros lo que hicimos fue aprovechar, digamos, la encuesta nacional de uso del tiempo, como les decía, tiene una única versión del 2015, donde se mide en el fondo todas las horas que chilenos y chilenas o habitantes de Chile vamos destinando a las distintas actividades, y le pusimos precio a las actividades vinculadas con el trabajo doméstico, cuidado no remunerado. Entonces, hicimos un ejercicio de costo de reemplazo general, es decir, a todas las horas le pusimos el mismo valor, que en general lo sacamos de el trabajo de casa particular, ¿sí? Lo que se les paga a las que conocemos en general como nanas, pero en el caso de hombre y mujer, porque es el trabajo remunerado de trabajo de casa particular tanto para hombres como para mujeres, entonces una tarifa plana.
el costo de reemplazo especializado, que fue darle una tarifa a cada una de las actividades de manera distinta, y lo que se llama el costo de oportunidad, es decir, a cuánto yo renuncio por dedicarme a las labores domésticas y de cuidado, que no es el mismo valor para todas las personas, porque, digamos, dependiendo del nivel de calificación de cada persona, renuncia a más o a menos, ¿no? Esos 3 ejercicios están en la publicación que nosotros hicimos, lo pueden revisar si les interesa, pero yo ahora les voy a hablar del costo de reemplazo especializado, que es la que más hemos hecho pública, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principales resultados? Lo principal, uno de los principales hallazgos, y que tiene que ver también con lo que se ha encontrado en otros países que han realizado ejercicios similares, es que de todo el trabajo productivo, es decir, sin considerar las horas que destinamos a dormir, la mayoría, si tomamos el promedio de quienes habitamos en Chile, la mayoría del tiempo, es decir, el 53%, se dedica a trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Como que uno se imaginaría que pasa más horas en el trabajo remunerado, pero no, si sumamos a nivel del promedio tanto de hombres como de mujeres, es mayor la destinación de horas al trabajo doméstico que no remunerado. Y de todas esas horas, las mujeres aportan el 72%. Y aquí les quiero pedir que memoricen un poquito este dato. 72% de las horas lo aportan las mujeres. Otro hallazgo es que de todo este trabajo doméstico de cuidado no remunerado, la mayoría del tiempo, es decir, 2/3, se destinan a los quehaceres del hogar. Y eso también en muchos casos puede ser un poco contraintuitivo, porque en aquellas familias donde se han tenido hijos, por ejemplo, hijos e hijas, muchas de las mamás te dicen, como cuando las guaguas están recién nacidas, que con suerte se podían duchar, que en el fondo la labor de cuidado les demandaba 20 de 24 horas al día, ¿no? Pero claro, como acá estamos hablando del promedio nacional de destinación de horas a este tipo de labores, en Chile solo hay 200.000 hogares por año que tienen en el fondo guagua recién nacida, pero resulta que en los 6 millones de hogares hay que lavar la loza, hay que barrer, hay que sacudir, etcétera, ¿no? Entonces, al final, son muchas más las horas que destinamos a quehaceres del hogar que a cuidado, ¿ya? ¿Qué pasa entonces si le ponemos precio a cada una de estas horas que tanto hombres como mujeres destinan a las labores domésticas y de cuidado no remuneradas? Bueno, el PIB crece en varios miles de millones de pesos, crece en un 28%, esto es una brutalidad, es muchísimo, o sea, el PIB el año pasado cayó 14% y estábamos completamente alarmados, deprimidos. Ahora el IMASEC creció 21% y estamos haciendo la mansa fiesta. Bueno, acá crecería 28%, ¿sí? Y de todo ese PIB nuevo, ¿no? Donde se considera el trabajo doméstico cuidado no remunerado, digamos, el aporte del trabajo doméstico y cuidado no remunerado dentro de todo este PIB nuevo es de un 22%, ¿sí? Y de ese 22%, las mujeres aportan el 67% de ese valor. Y acá voy a volver a lo que les pedí que memorizaran, ¿no? Si medimos en términos de tiempo, de horas, las mujeres aportan el 72% de las horas. Pero si lo medimos en términos de plata, las mujeres aportan el 67%. ¿Alguien se le ocurre por qué en términos de valor aportamos menos que en términos de horas? ¿Alguien quiere tirarse alguna hipótesis al respecto? ¿No? Estamos tratando de calcular, pero ahí dice Paloma. Paloma dice nos pagan menos. Exacto. Fuimos, Bien, cuando fuimos al mercado laboral a ver las tarifas de
cuidado de mascotas, cuidado de plantas, cuidado de niños, cuidados de ancianos, cuidados de enfermos, etcétera, que hay, la CACEN 2015, que fue la que nosotros usamos, tiene tarifas distintas para hombres y para mujeres. En todas las actividades vimos brecha salarial de género. En todas las actividades que nosotros registramos, a los hombres les pagaban más que a las mujeres. Entonces, como aquí le pusimos precio a las horas de acuerdo al sexo, finalmente nos da que nuestras horas valen menos. La idea más importante, que es con la que quiero que se queden finalmente después de toda esta conversación relativa a este estudio, ¿no? Tiene que ver con que finalmente, si consideráramos, si valoráramos, si reconociéramos en términos monetarios el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, nos daríamos cuenta que esta es la actividad más importante de nuestra economía. Más importante que la minería, más importante que la banca, más importante que el comercio. O sea, acá están todas las otras actividades económicas en Chile, y sus valores son todos menores al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, ¿ya? Como les digo, este cálculo nosotros lo hicimos para el 2015, en el fondo para hacer coincidir la encuesta de uso del tiempo con el resto de los valores, ¿no? El Banco Central ahora, a propósito de nuestro estudio, y evidentemente a propósito de la tensión que imprimió la pandemia, hizo una actualización de este cálculo, ¿no? Lo acaba de entregar hace un par de meses, digamos en junio, en el IPOM de junio, y calcula que el año pasado, con un cálculo además muy conservador, el PIB, digamos el trabajo doméstico y cuidado no remunerado, ya no representa el 22% del 2015, sino que el año pasado creció a un 26% del PIB. Y la buena noticia que da el banco junto con este cálculo que realiza es que están pensando digamos, presionar básicamente al INE para que haga una nueva encuesta de uso del tiempo, y que van a empezar a trabajar en la primera cuenta satélite de hogares. Esto es muy relevante. El banco es una institución muy conservadora, muy resistente al cambio. Ellos en muchísimas ocasiones han dicho que ellos no van a hacer ninguna cuenta satelital. Hay cuentas satélites de un montón de cosas, cuentas satélites de la cultura, cuentas satélites de la salud, cuentas satélites del medio ambiente. Una de las tantas cuentas satélites es la de hogares, y es muy llamativo que ellos se vayan a meter en este tema. De hecho ya tienen gente contratada, están avanzando bastante en eso, y también están coordinándose con el INE para que pueda haber un módulo de uso del tiempo en la encuesta regular que se hace de empleo, ¿sí? O sea, no son sustitutos perfectos. Esto es una buena noticia, que se vaya midiendo constantemente, pero igual se necesita cada cierto rato la encuesta nacional de uso del tiempo, que es mucho más exhaustiva en la recolección de este tipo de información. Pero bueno, sí, Juan Carlos tiene Tenemos una dos preguntas, una de Sí. Juan Carlos y después una de Adrián, que la puso acá en el chat. Partamos Ya. con el Juan. Dale. Hola. Hola. Muchas gracias por todo lo que has presentado. Mira, yo creo que esos números que mostraste todavía ameritan una corrección más, porque hay muchas mujeres, por ejemplo, que han estudiado mucho, por lo tanto el país ha gastado, o sus familias, no sé, todo el mundo ha gastado dinero para que se formen, y en el caso de los posgrados, o los graduados de doctorado, por ejemplo, el número de hombres y mujeres son los mismos casi, ¿eh? Pero los que trabajan somos los hombres, como un 70% trabajan o más, y las mujeres como un 70% dejan de trabajar. Entonces hay una descapitalización ahí. Hay una pérdida económica del país tremenda, que tendría que usar ese número para corregir los valores que has calculado. Y bueno, en respuesta a lo que preguntaste adelante, bueno, ¿por qué ganan menos? Porque están muchas mujeres, incluyendo doctoras, ¿ya?, están haciendo un trabajo que es menos valorado, ¿no? ¿Ya? Pero ahí también hay algo que hay que tener en cuenta, porque muchas de esas mujeres que son doctoras o magistros, qué sé yo, o profesionales,
de una profesión que no necesariamente implica un posgrado, se van a la casa y ya no trabajan, pero genera una frustración tremenda que se transmite a los hijos, a la pareja, qué sé yo, y eso muchas veces va a influir también en la calidad de la vida que llevan. Entonces ahí hay otra pérdida, porque muchos de esos parejas pueden terminar hasta separados y terminar un problema social mucho más amplio, ¿ya? Entonces, yo creo que en esos números, a mí me falta algo. Cuando eliges, separas mujeres y hombres, yo creo que habría que hacer una consulta dentro de la encuesta, mujeres que están felizmente decididas en quedarse en la casa y mujeres que están frustradas, ¿ya? Y así hay que ir mejorando esos números, porque yo creo que es mucho más grande el número que tú tienes, ¿ya? Sí, bueno, sí, lo tenemos, de hecho, lo de la frustración y la, y la felicidad, no, eso no lo tenemos medido, pero sí, si lo calculamos en términos de costo-oportunidad, sí, pues mucho más, es 37% del PIB. Si en el fondo valoramos las horas en términos del costo-oportunidad, sí, pues está 37% del PIB, es mucho más. Bueno, y un poco más, mira, todos estos números realmente es bonito conocerlos, es bueno para poder acuñar una idea, pero lo que hay que llegar es a soluciones. ¿Cómo Sí, por solucionar esto? supuesto. Porque te fijas, ya, interesante, muchas mujeres las estamos perdiendo y se están frustrando, pero ¿cómo les ayudamos para que no se pierdan y no se frustren? ¿Te fijas? ¿Cómo arreglamos el sistema? ¿Cómo instruimos a nuestros políticos, a nuestros jefes de las universidades o donde puedan trabajar, de la empresa, qué sé yo, para que esas mujeres no se pierdan? Entonces yo creo que ahí es donde hay que a dar trabajar en eso. ¿Vas a Sí, dar claro. algunos tips? Ya. Sí, voy a dar algunas ideas al respecto, pero Ya, por muchas cierto, gracias. claro. No, y también, Juan Carlos, el número se queda corto. Estoy súper de acuerdo con lo que tú dices, no solo porque ya crece si lo hablamos en términos de costo-oportunidad, pero además acá solo estamos valorando, que es un ejercicio, que es el único ejercicio que nosotros como organización podíamos hacer, que es solo valorando el tiempo. Pero el Banco Central, cuando se meta a hacer la cuenta satélite, va a poder calcular un valor que va a ser necesariamente mayor, porque ellos, al tener las matrices de insumo-producto, etcétera, van a poder también sumar, por ejemplo, a este valor todo el uso de, por ejemplo, productos de limpieza, ¿cachai? Van a poder, en el fondo, agregar a este PIB ya no solo el uso del tiempo, sino que también otros bienes y servicios que están asociados a este trabajo que acá nosotros, por ejemplo, no consideramos. Así que de verdad que es una actividad muy incidente en la economía. Adrián tenía una pregunta, dijiste, Andrea. Sí, dice, ¿cómo se enriquece el modelo? Se incluye en el trabajo informal, lo cual en Valparaíso es la gran parte. Seguramente los números serían aún más dramáticos. Es que acá nosotros no hicimos distinción entre formal e informal, porque en el fondo agarramos simplemente los salarios que toma la CACEN para, digamos, los salarios asociados a las distintas actividades que la CACEN recoge en su cuesta. Entonces no tenemos la distinción entre formal e informal. Okay. Voy a avanzar. Acá mostrarles ejercicios similares que se han hecho en otros países del mundo, simplemente para que tengan una noción de que este 22% que nosotros encontramos en Chile es bastante similar a lo que se encuentra en otros países. En general, en promedio siempre es alrededor de un 20%. Evidentemente, como uno va al mercado a buscar las tarifas, obviamente en aquellos países donde este tipo de labores se pagan mejor, ¿sí? Porque el capital humano de ese país, digamos, es mucho más avanzado y ya nadie quiere hacer, por ejemplo, este tipo de labores, etc. Obviamente los precios en esos países son más altos, entonces al final representan más porcentaje del PIB, pero en general es en torno a un 20% igual como nos salió acá en Chile. Ahora vamos a entrar en lo que planteaba Juan Carlos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos para que esta cuestión vaya cambiando un poco, ¿no? A nivel mundial, lo que la OIT recomienda en torno al trabajo doméstico cuidado no remunerado son lo que se llaman las 3 Rs. Reconocer, reducir y redistribuir. En reconocer está parte de
de lo que ya hemos en algo avanzado, que tiene que ver con medir el uso del tiempo, que es el esfuerzo que hace el INE, reconocerlo, que podría ser el esfuerzo que esperamos del Banco Central, que tiene que ver con valorar económicamente este trabajo, y que eso de algún modo después tenga alguna repercusión, por ejemplo, como se hace en otros países, a nivel del sistema de pensiones, ¿sí? Por ejemplo, que mujeres que dedicaron toda su vida a la crianza y al trabajo de la casa y que por lo tanto no acumularon, digamos, ahorros en sus cuentas de capitalización individual, en el caso de Chile, o en los sistemas de pensiones con sistemas de reparto en otras partes del mundo, sí el propio sistema haga un reconocimiento de acumulación de puntaje o como sea que funcionan los distintos países, para que puedan acceder a una pensión, digamos que reconozca y valore el trabajo que ellas hicieron igualmente en su etapa activa en la dedicación de la crianza y el trabajo de la casa, ¿sí? Cuando hablamos de reducir, ustedes que están en la región de Valparaíso tienen un problema en muchas de sus comunas, de sus provincias, un problema muy acuciante en términos, por ejemplo, de la sequía. Y muchos hogares están recibiendo, por ejemplo, agua a través de camiones aljibe. Eso significa una pega, es ir con el bidón al camión para luego regresar a la casa. Y esa pega en general la hacen mujeres, ¿sí? O sea, es bien distinto abrir la llave de agua potable para tomarse un vaso de agua que tener que ir al camión a buscar el agua, etcétera, ¿no? Eso nosotros lo vemos acá a propósito de la sequía, pero obviamente hay otros países donde simplemente no hay red de agua potable, digamos, por dificultades de desarrollo, ¿no? Entonces hay que avanzar en el fondo el desarrollo de infraestructura y de servicios que permita, en muchos casos, reducir el trabajo doméstico que está dado simplemente por esas falencias, ¿no? Y en términos de redistribución, bueno, hay una redistribución a nivel parental, digamos, en el caso de las familias que tienen hijos y donde hay un hombre y una mujer, hablamos de eso, de distribuciones a nivel de los sexos, pero también una redistribución con la sociedad, ¿no? Con el Estado. O sea, nuestro sistema descansa, digamos, el Estado descansa en que hay millones de mujeres que hacen esta pega gratis, pero finalmente esas mujeres lo que están haciendo es subsidiar, en el fondo, la deficiencia de servicios, de cuidados que el Estado no provee finalmente, ¿sí? Entonces ahí hay bastante pega que avanzar en términos de, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidado. Entonces, ¿qué es lo que, para digamos, responder a la inquietud que planteaba Juan Carlos, ¿no? ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Bueno, a nivel del sistema educacional, ¿no? Formar a las y los profesores con, digamos, perspectiva de género, de manera tal de poder efectivamente tener un sistema educacional menos sesgado, lo que las chiquillas del Mayo Feminista nombraban como una educación no sexista, de manera tal de tener generaciones nuevas que sean mucho más corresponsables, ¿no? En términos de los modelos de rol, que son tremendamente importantes, tanto para hombres como para mujeres, para todos en la vida, ¿no? Ir en el fondo mostrando una masa crítica de hombres que sí participan de la crianza, de hombres que sí participan de las labores domésticas de la casa. O sea, nosotros vemos cualquier teleserie, por ejemplo, y todavía no hay una teleserie donde haya un papá que se toma el postnatal, ¿sí? O sea, todavía las teleseries chilenas son súper caricaturescas, ¿no? No sé, el hombre que queda viudo, que queda con todos los hijos a cargo y finalmente se termina casando con la nana, ¿no? Entonces, no vemos todavía un hombre que se toma el postnatal, que hace su vida normal, que después vuelve a la pega, que tiene costos en la pega, porque finalmente... ¿por qué los hombres tampoco participan de esto? Bueno, porque ven cómo para las mujeres esto se traduce en un montón de costos, ¿sí? Y que a nadie le gusta, en el fondo, padecer, ¿no? Y a nivel de la conciliación entre la vida familiar y laboral, bueno, un sistema nacional de cuidados de acceso universal, ¿sí? O sea, todos
y todas en alguna etapa de la vida necesitamos que nos cuiden cuando somos chicos y después cuando somos más viejos, y debiese haber una infraestructura de servicios públicos que pueda estar a disposición de todas las familias, entendiéndolo como un problema en el fondo social y no particular o familiar individual, ¿no? Y entender también, y que esto se haga desde el Código del Trabajo, y por tanto de todo el engranaje asociado a eso, que tanto trabajadores como trabajadoras tienen responsabilidades familiares, ¿sí? Y que no son solo las mujeres las que las tienen. Y no sé, Andrea, yo creo que ya estamos como medio atrasados. Este video dura 1 minuto, no sé si alcanzamos a presentarlo o si ya Sí, paramos. veámoslo porque es muy bueno. ¿Sí? Veámoslo porque Vale. es muy... Y de ahí ya podemos ir cerrando. Ir cerrando, esto es lo último, sí. Esta es una campaña que hicimos este año con mucha ironía, mucho humor. En general, es de hecho la primera vez que nosotros como organización nos atrevemos a incursionar en este espacio, pero bueno, nos poníamos un poco, ¿no? Y les quiero mostrar ¿Le esa puedes campaña. subir el volumen? Porque el otro video tenía el ¿Se volumen escuchó un poco poquito? bajito. Sí. Ya, voy a... No sé si voy a intentarlo. Ahí mismo tiene. Ay, perdón. Apreté el otro botón. ¿Qué pasó? Ahí le estoy subiendo. Ay, parece que subí mucho. Ataca a hombres de todas las edades. Muchos la Ahí, sufren, pero pocos saben que la tienen. Su nombre, Dedus crespus. Afecta la motricidad fina y genera cansancio al momento de hacer las tareas del hogar. Si bien ataca generalmente a hombres, esta enfermedad afecta mucho más a mujeres. Pero tranquilos, existe una cura. Mejor dicho, un tratamiento. Solo necesitas hacer lo siguiente. Toma una escoba sin que te lo pidan, al menos una vez al día. Después de cada comida, levanta todo de la mesa. Evita decir te ayudo, ya que eso no ayuda en nada. No dejes cosas sucias en casa. Si falta algo en el refri, haz una lista y cómpralo. Si quieres saber si tienes o no síntomas de esta enfermedad, realízate el examen en www.deduscrespus.cl. Comunidad Mujer. Existe una... Ya, ahí sí. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Paula. Yo creo que podríamos dejar que alguien haga alguna pregunta, si le quedó algo en el tintero. Sí, por supuesto. El video es muy educativo, pero también tiene humor, y eso se agradece muchísimo. Bueno, hay algunas que lo agradecen, otros que se resisten también, ¿no? Pero bueno, preferimos probar cómo nos iba con la ironía. De hecho, el test también es una humorada, no tiene ninguna seriedad. Yo lo voy a repartir por ahí. Adrián tiene una pregunta. Ahí está. Es una pregunta que tiene que ver con el tema de huella de género, digamos. La idea de ustedes es mantener este cálculo del PIB alternativo o complementario con el tema de huella de género. Me imagino que eso es como y todos los años viendo cómo eso va cambiando, o ¿por ahí va algún tipo de iniciativa? No, pues lo ideal sería que el banco se hiciera cargo. Es la idea. Mira, en general, en los otros países, esto opera, apenas salen las encuestas de uso del tiempo, son los propios ministerios de la mujer o de equidad de género los que la agarran y hacen al tiro el cálculo, porque es el primer, digamos, subproducto de la encuesta, ¿no? En Chile salió a fines del 2016 esta encuesta, pero la agenda del Ministerio de la Mujer estaba súper concentrada en aborto en 3 causales. Entonces no pescaron este ejercicio. Y bueno, como estaba ese vacío, lo asumimos nosotras, conseguimos recursos, evidentemente, hicimos todas las gestiones para poder hacerlo, pero no es la idea que sea una ONG la que esté haciendo este cálculo. Como les decía, a nosotros nos sorprende muchísimo que el banco se quiera hacer responsable del cálculo, pero sería genial. O sea, ahora,
Es imposible hacerlo todos los años porque en general la frecuencia de las encuestas de uso del tiempo es cada 5 años. Vamos a ver cuándo es la próxima en Chile. Wael, por favor. Gracias. Gracias, Paula, una charla muy, muy educativa. Me impresionó las cifras que presentó. Una de las diapositivas mostró que el problema es mundial, no solo de Chile. Entonces me gustaría saber su opinión de que a qué nivel que esa problema tiene sus raíces en el sistema político económico que domina en el mundo. Sí, claro. Bueno, obviamente hay un descanso, ¿no? Un descanso de todo el sistema en creer que el trabajo de las mujeres, el trabajo gratis de las mujeres es como inagotable, como un recurso del cual se puede, en el fondo, seguir abusando, ¿no? Obviamente, claro, si nos ponemos más revolucionarios, habría que hacer como un cambio mucho mayor al sistema a poder, en el fondo, comprenderlo con paradigmas totalmente distintos, ¿no? Ahora, eso tan maximalista podría también distraernos de hacer cambios más en la medida de lo posible, ¿no? Y hay bastante espacio para dentro de todavía este sistema poder hacer una distribución un poco más igualitaria. Varios países que son más igualitarios en términos de género, por ejemplo, han avanzado en el otorgamiento de derechos de cuidado a los padres, ¿sí? O sea, lo que pasa en Chile finalmente es que los costos de contratación en el fondo para hombres y para mujeres son distintos, porque efectivamente si uno compara un currículum de un hombre y de una mujer, y la mujer al estar asociada a esta serie de, comillas, beneficios o derechos asociados a la maternidad, finalmente terminan siendo más caras que los hombres, ¿sí? Entonces ya entramos en una condición de desventaja al mercado laboral porque ese mayor costo de contratación tiene varias expresiones. Una, en que no nos contratan, o sea, es una barrera al empleo, o dos, en brecha salarial, porque efectivamente, por ejemplo, la sala cuna en Chile es de costo del empleador. Y claro, si bien es cierto, no aparece descontado el precio de la sala cuna en la liquidación de sueldo, efectivamente los empleadores no pierden, pues. O sea, finalmente terminan pagándole menos a las mujeres. Y esa es una de las razones, por ejemplo, que explica la brecha salarial, una de las tantas. No es la única. Entonces, claro, ¿cómo se ha ido avanzando en países más desarrollados a este respecto? Bueno, es en igualar los costos de contratación, o sea, que un empleador sepa que el contratar a un hombre o una mujer, igualmente, por ejemplo, va a tener 6 meses de postnatal, asociado tanto a hombres como a mujeres, ¿sí? En el caso de las mujeres, en general, apenas nacen los hijos y las hijas, pero, por ejemplo, en Alemania, el papá tiene hasta los 8 años para tomarse la licencia de postnatal. Entonces, el empleador sabe que en algún momento ese hombre igual va a faltar, por ejemplo, ¿sí? Y hay una buena noticia en Chile relativa con esto, que es que la ley SANA, que es una ley que otorga derechos a cuidar cuando hijos e hijas grandes, ¿sí? Porque en Chile está la licencia por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, ¿sí? Que esa se la pueden tomar, son titulares del derecho de las mujeres, pero también se la pueden traspasar al padre si es que renuncian a ese derecho. Pero si los hijos son más grandes de 1 año, hasta 15 años o hasta 18, dependiendo de la patología y el accidente, padres y madres tienen derecho a cuidar. De hecho, se pueden tomar la licencia de manera simultánea, ¿sí? Porque, por ejemplo, si un hijo se está muriendo, o sea, porque estamos hablando de enfermedades graves, ¿sí? Cánceres terminales, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí es que los papás, cuando tienen derecho a cuidar, lo utilizan, lo ejercen. El suceso tiene las estadísticas de todo eso y se ve cómo los padres hacen uso de ese derecho. Maite, tiene una pregunta. ¿Yo? Ya, pensé que había alguien antes que yo. No, en realidad no es una pregunta. Bueno, agradecer
la presentación, Paula, y el espacio de conversación, pero en realidad era solo para hacer una reflexión. Porque si bien, y entiendo perfecto lo que hablamos antes, hoy día estas son cosas que se marcan, ¿no?, por la paternidad y la maternidad y por la falta de leyes al respecto y políticas al respecto que empujen, ¿no?, hacia una coparentalidad. Sin embargo, yo creo que no nos podemos, que me parece muy importante avanzar en esas materias, pero mi reflexión va que creo que también siempre tenemos que estar pensando hacia el futuro, y lo que vemos hacia el futuro en un país, siendo uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, es que se nos va a venir una crisis de cuidados importante de adultos mayores, que en otros países justamente recae también en mujeres. Entonces ahí también, efectivamente, era solamente hacer la reflexión de que ese es el otro escenario que se viene, que seguramente además vamos a tener una inversión de la pirámide, viendo que además la gente joven está cada vez queriendo menos tener hijos y que seguramente vamos a tener una población muy envejecida y eso pasa en los países europeos, o sea que las mujeres son usualmente las que se hacen cargo de estos cuidados, y de hecho solamente como recordar, ¿no?, que el primer juicio que se gana por discriminación sexual en el mundo tiene que ver justamente con un cuidado a un adulto mayor, y que es un hombre el que es discriminado porque ¿por qué usted se hace cargo de su mamá, ¿no?, en vez de que fuera una mujer? Entonces era no, solamente para reflexionar y ponerlo también sobre la mesa dentro de la discusión, porque es algo que se nos va a venir más temprano que tarde. De hecho, ya existe, Maite. Bueno, cuando yo hablo del Sistema Nacional de Cuidado y digo que tiene que ser un sistema que acoja a todas las edades, precisamente estamos hablando de centros de cuidado de día, de centros de larga estadía, porque efectivamente lo que vemos, por ejemplo, te digo por qué te digo que ya lo vemos, porque Comunidad Mujer hizo el año 2007 y el 2010 una encuesta que se llama Voz de Mujer, encuesta con un estándar muy alto, financiado en ese momento por el BID, que nunca más se pudo hacer precisamente por lo cara que era. Y ahí ya veíamos en esa época un 4% de mujeres que salían del mercado laboral para cuidar adultos mayores, ¿sí? Y ahí tú ves cómo cuidan a su madre, a su padre y, ojo, a su suegra y a su suegro. O sea, no les toca solo hacerse cargo de su familia nuclear, sino que de la de su pareja. Y eso es una cifra que obviamente no tengo como la frase, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ha subido. O sea, han pasado 10, 15 años de ese dato, y como tú bien dices, con el nivel de envejecimiento que tenemos, seguro que eso le ha pasado a muchas más mujeres que ese 4% de esa época. Así es que sí, esa es una preocupación que está a la vuelta de la esquina. Bueno, muchísimas gracias, Paula, y a todas las personas que asistieron aquí. Yo aprendí mucho y también quiero seguir aprendiendo, así que espero que podamos seguir conectadas y conectados todos contigo, con la ONG, para hacer cosas en conjunto. Te doy muchas gracias en nombre del centro por venir a hablar con nosotros, y gracias a todos los muchachos y muchachas que están acá presentes. No, gracias a ustedes por la invitación, por el interés, por las preguntas, y súper a disposición. Bueno, todas nuestras publicaciones están en la web, y nada, súper a disposición de volver a conversar si así es de interés. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno.